Bueno, ahora sí, formalmente, hola a todos y todas. En nombre de Hola. Science Community UAI, o SciComm, les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera charla del año con la profe Isabel Benjumeda. Estamos súper felices y agradecidos con todos ustedes por su interés en nuestro trabajo y en nuestra organización. Agradecemos también enormemente a la profe Benjumeda por darnos esta charla hoy y por todo el apoyo que nos ha prestado desde que nos surgimos como organización, para aprender además acerca de la neurociencia y la plasticidad cerebral. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Vicente Salas, quien les contará un poco acerca de nuestra gran investigadora de hoy. Así es. La profesora Isabel Benjumeda es doctora en Biología Celular y Neurociencias del Instituto de Neurociencias Alicante, España. Durante su doctorado estudió la formación de mapas visuales en etapas embrionarias mediante la electroporación in útero. Realizó un postdoctorado en el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, identificando la ventana crítica de la conectividad funcional del sistema olfatorio del pez cebra danio-rerio. Es investigadora del grupo BioRT en el Laboratorio de Bioingeniería de la UAI, estudiando la interfase de células madres y biomateriales para lograr regeneración ósea. Es además investigadora en el proyecto PIA CONICIT Anillo ACT 172037, estudiando el efecto del cambio climático en el océano sobre organismos calcificadores. Sin nada más que agregar, le damos nuevamente la bienvenida y esperemos que disfruten mucho este evento. Ahora, profesora Benjumeda, usted tiene toda la palabra. Muchas gracias, Vicente, Alejandra, Diana y todo SciComm por esta oportunidad. Voy a compartir pantalla. No sé qué más decir sobre mí porque la verdad que la presentación de Vicente ha sido muy completa y de hecho escuchándolo pensaba que vaya popurrí de cosas distintas que he hecho en los últimos años. Lo que pasa es que por más diferente que pueda sonar la biología celular, la neurociencia, el cambio climático o los biomateriales y las células madre, al final como que las técnicas y la metodología se comparten. O sea, como nosotros estudiamos o abordamos el estudio del comportamiento celular, da lo mismo que sean células madre o neuronas, es bastante común entre distintas áreas. Entonces, bueno, no se asusten porque al final como que se interconectan y se entrelazan los distintos mundos, ¿no? El título de la charla de hoy se llama de estimulación ambiental y plasticidad cerebral. A mí el tema de la plasticidad me gusta mucho porque, bueno, yo creo que sirve un poco para ver cómo uno puede modificar su cerebro y mejorar o cambiar ciertos circuitos, ciertos comportamientos, ciertos patrones que a veces pueden resultar no tan saludables o beneficiosos. Entonces vamos a partir. El objetivo de hoy día, yo digamos que estructuré la charla en tres partes. Primero voy a hablar en términos generales de lo que es la neurociencia, muy brevemente historia de la neurociencia, los orígenes, y después los voy a introducir a los componentes fundamentales del cerebro. Vamos a hablar de redes y circuitos y de cableado cerebral. Esto es fundamental para poder entender la plasticidad cerebral. Después hablaremos de plasticidad y de estimulación ambiental, sobre todo estimulación temprana. Yo me voy a enfocar en ejemplos que todos conocemos para que sea más aterrizado y más concreto. Voy a hablar un poquito de apego, de meditación y de actividad física, ¿vale? Y vamos a ver cómo eso influye y va como moldeando el cerebro a nivel anatómico y a nivel conductual. Y finalmente hablaremos de cómo se puede estudiar todo esto, cómo puedo estudiar yo cambios en el cerebro, distintas técnicas en animales y sobre todo en humanos, ¿vale? Entonces, primeramente, para ponernos en contexto, esta atracción o este interés por el estudio del cerebro data de hace muchos años atrás, no es algo reciente de la revolución científica de hace 500 años, no. Viene de probablemente 8.000 años o más. Desde la época del Neolítico ya se han encontrado pinturas rupestres y restos
de trepanaciones que se usaban para curar enfermedades, probablemente epilepsia y otros trastornos mentales que ya por supuesto existían en la época, ¿no? Como dato curioso, les cuento que estas intervenciones que se han encontrado se realizaban principalmente con útiles de piedra, de manera que el índice de mortalidad era mucho menor que los que se realizaban posteriormente con otros útiles que eran sobre todo usados con metales, ¿no? Después de esta época, hace 5.000 años, se encontraron también escritos sobre, en Egipto, describiendo por primera vez el cerebro de una forma más médica. Ya había como una interacción con pacientes y trataban enfermedades como Alzheimer o epilepsia. Y después, en el siglo IV a.C., Hipócrates, por ejemplo, hablaba de que el cerebro era donde se asentaba la inteligencia. Y después Aristóteles nos decía que el cerebro sirve para enfriar el sistema sanguíneo y por eso él atribuía que los seres humanos eran más racionales que las bestias. La neurociencia se considera como el estudio científico del sistema nervioso y lo más importante y también lo más bonito de la neurociencia, a mi parecer, es que es un área multidisciplinar. En neurociencia trabajamos médicos, psicólogos, matemáticos, físicos, porque se estudian distintas preguntas desde distintas perspectivas, desde distintas miradas. Y lo bonito de esto es que al ser un área multidisciplinar, todos estos profesionales, todas estas personas que vienen con distintas especialidades, hacen un aporte y pueden como enriquecer todo el estudio y bueno, por eso digamos que es más flexible y se pueden responder una gran cantidad de preguntas desde las distintas ramas que surgen o se desprenden desde la rama madre de la neurociencia. Por ejemplo, a nivel neuroanatómico, cuáles son las partes del cerebro que hacen qué cosa, ¿no? El aprendizaje, la memoria, las emociones. A nivel de sistemas, neurociencia de sistemas, podemos responder preguntas sobre circuitos neuronales, sistemas sensoriales, cómo vemos, cómo oímos, cómo olemos y por qué eso es importante. A nivel de neuropsicología también podemos responder preguntas sobre efectos después de un daño cerebral, qué áreas están lastimadas, cómo puedo recablear o revertir este daño, ¿no? Y aquí también se incluiría, por supuesto, la plasticidad. Entonces, todas estas preguntas, todas estas ramas también forman parte de la neurociencia y por supuesto que se necesitan especialistas y profesionales de distintas disciplinas para poder responder todo esto. El origen de la neurociencia, bueno, al pionero se le considera Santiago Ramón y Cajal, que contribuyó enormemente a la neurociencia, no solamente con sus maravillosos dibujos. Él era un gran artista, un gran ilustrador. Aquí pueden ver un dibujo de él, que aunque para la época era muy avanzado, estamos hablando de finales del siglo XIX, él descubre algo que fue clave para el avance de la neurociencia. Descubre que la unidad fundamental del tejido nervioso era la neurona, ¿vale? Porque hasta que llegó él, se consideraba el tejido nervioso como una red uniforme en la que no se podían hacer distinciones. Pero él aisló el componente fundamental y dijo que el tejido nervioso está formado por neuronas individuales que se comunicaban mediante sinapsis. Y él llamaba además a estas neuronas las mariposas del alma, ¿vale? Él hizo estudios en distintas áreas del cerebro. Aquí a la derecha pueden ver un corte sagital del cerebro con el cerebelo, acá, y estudió, como les digo, distintas partes de la médula espinal, el bulbo raquídeo, el cerebelo, la retina, ¿vale? Haciendo ilustraciones muy bonitas y describiendo cómo era esta formación, este desarrollo del sistema nervioso, cómo eran las neuronas y cómo se comunicaban entre sí, ¿vale? Entonces,
al hablar de neuronas, nosotros tenemos que identificar las partes fundamentales. Y aquí arriba a la derecha hay una ilustración, un dibujo también de Cajal, donde van a aparecer flechitas conforme yo les vaya diciendo las partes de la neurona. Primero tenemos las dendritas, ¿vale?, que aparecen ahí marcadas con las flechas en negro, que son como las ramitas, las antenas que captan la información, las señales del medio, ¿cierto? Y las llevan al cuerpo celular o soma, que aparece marcado con esas flechitas en blanco. Y de ahí se envía la señal al axón, ¿vale? Y el axón es una fibra que aparece con las flechitas en verde, por donde se transmiten las señales nerviosas. Esos axones, es importante recalcar que están envueltos, rodeados por vainas de mielina. Y aquí yo les puse una imagen para que puedan como visualizarlo, cómo es la mielina y por qué es importante. La mielina es importante para la transmisión del impulso nervioso. Toda esta transmisión o comunicación ocurre en menos de un segundo. Es importante para poder responder a los estímulos del medio, reaccionar y sobrevivir. Tener una transmisión rápida. Cuando la mielina se pierde o se daña, se producen enfermedades llamadas desmielinizantes, ¿vale? Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Entonces, es muy importante que esa mielina esté funcional y esté saludable, ¿vale? Las neuronas son muy especializadas para reaccionar ante estímulos y para transmitir información, ¿vale? Y no todas son iguales. Si bien todas tienen los mismos componentes, es importante recalcar que las neuronas se especializan y se pueden clasificar de muchas maneras. Yo seleccioné dos para no enrollarme tanto. Una forma sería por función. Hay neuronas que son sensoriales, por ejemplo, transmiten información desde los sistemas, desde los sentidos, por ejemplo, desde los ojos, la nariz o los oídos, ¿vale? Otras son motoneuronas, por ejemplo, transmiten información desde el cerebro y la médula espinal hasta los músculos. Eso sería por función. Y también se pueden clasificar según la acción que tienen, cómo actúan sobre otras neuronas. Y aquí pongo GABA y glutamato, y ahora vamos a ver qué es eso. Una neurona puede influir, y de hecho influye sobre otras, liberando neurotransmisores. Neurotransmisores, me imagino que les suena de algo, son los mensajeros químicos, ¿vale? Son sustancias que permiten la comunicación entre neuronas y que influyen, tienen una influencia muy grande sobre el estado de ánimo de las personas, la capacidad de concentrarse, el aprendizaje, el sueño, las adicciones. Entonces, imagínense a los neurotransmisores como si fueran una llave, por eso les puse aquí esta imagen arriba a la derecha, y el receptor, o sea, a donde llega el neurotransmisor sería como una puerta. Entonces, ciertos neurotransmisores se acoplan o entran, se conectan con ciertos receptores, ¿vale? Y tenemos neuronas que son del tipo excitatorio, que liberan el neurotransmisor glutamato, y al recibirla, el receptor lo que hace es que aumenta la tasa de disparo o la actividad neuronal de la neurona que lo recibe. Y yo les puse aquí entre paréntesis patologías, porque hay ciertas alteraciones, sobre todo de tipo psiquiátrico, que se caracterizan porque hay un exceso de glutamato en el sistema, ¿vale? Hay demasiada actividad cerebral. Y eso, por supuesto, va a tener una consecuencia a nivel de conducta y de estado de ánimo. Por otro lado, tenemos neuronas inhibitorias, aquí hay un ejemplo, o GABAérgicas. Y GABA es otro tipo de neurotransmisor de neuroquímico que tiene un efecto inhibitorio, o sea, en vez de aumentar la tasa de disparo o la actividad, la reduce, ¿vale? O sea, calma. Y por eso puse aquí entre paréntesis fármacos, porque sobre todo las benzodiazepinas o ansiolíticos actúan sobre los receptores GABAérgicos. ¿Bien? Así que, bueno, ahí tenemos un ejemplo de clasificación de neuronas y cómo se comunican las neuronas mediante la sinapsis. Es importante recalcar aquí que en la sinapsis las neuronas no se tocan. Hay un espacio aquí, no sé si ven mi cursor, que se llama hendidura o espacio intersináptico. La presináptica envía o libera estos neurotransmisores, que serían estas bolitas, en el espacio intersináptico, y la neurona postsináptica los recibe. ¿Bien?
Entonces, en esta conexión, bueno, se transmite información, se comunican las neuronas y es fundamental para que haya un funcionamiento adecuado, correcto, una homeostasis, un equilibrio del sistema, ¿vale? Y como yo les comentaba, estos neurotransmisores son fundamentales para ciertas funciones vitales, para poder concentrarse, para poder motivarse, para prestar atención, para regular estados de ánimo y para el aprendizaje, entre otros, ¿vale? Además de GABA y glutamato, hay otros muchos neurotransmisores, por ejemplo, serotonina, que también se denomina 5-HT, o dopamina, que se escribe DA, pero hay muchos. Entonces, junto con las neuronas que se comunican creando sinapsis, tenemos la conexión de muchas neuronas que se llaman redes que van a procesar información. Aquí en esta imagen abajo a la izquierda pueden ver cómo distintas redes se van conectando formando circuitos, ¿vale? Lo importante es que estas redes dan lugar a áreas cerebrales especializadas. Y esto es muy importante porque ustedes deben imaginarse el funcionamiento del cerebro como un todo. Durante el desarrollo, sobre todo desarrollo embrionario, antes del nacimiento, el cerebro se empieza a cablear o a conectar. Hay programas genéticos que regulan la especialización de las neuronas y que una vaya para un lado, que otra vaya para otro y formen distintas áreas especializadas, por ejemplo, en el olfato, en el oído, en la vista, aquí en la parte de atrás o en la zona occipital del cerebro, en el tacto, en el gusto, en la planificación de acciones, toda la parte frontal del cerebro. Pero lo importante de todo esto dentro de esta especialización de áreas es que se funciona en conjunto, ¿vale? Si hay un área que se lastima o se daña, hay otra que puede reemplazarla. Y eso también es plasticidad. Vamos a ver más adelante un video cortito que representa bien este punto. Entonces, cuando hay una patología, cuando hay una alteración en el cableado cerebral, normalmente también hay una alteración en neurotransmisores, ¿vale? Hay una alteración en como cableado, en este viaje que hacen los axones durante la especialización de las áreas cerebrales y también, por supuesto, a nivel neuroquímico hay una alteración. Entonces, habiendo dicho esto, sabemos que el cerebro trabaja en conjunto, que cada parte contribuye a que haya una especialización y que si hay un daño o una lesión, un área puede reemplazar a otra. Cuanto antes ocurra esto en el desarrollo, por los periodos críticos del desarrollo, mejor. ¿Bien? Entonces, algo fundamental que me gustaría que ustedes se llevaran hoy para la casa es visualizar y entender cómo se produce todo este cableado cerebral durante el desarrollo. Algo que a mí me parece muy bonito es que antes del nacimiento, o sea, en la etapa como inútero o desarrollo embrionario, todo este cableado, todo este viaje de axones de distintos sistemas sensoriales y de distintas áreas cerebrales ya ocurre. O sea, cuando nacemos ya todo el cableado cerebral está listo. ¿Y esto cómo lo consiguen? O sea, fíjense ustedes que, por ejemplo, en el sistema visual, los axones han de viajar desde la retina, que está en la parte posterior del ojo, hasta la parte de atrás del cerebro. El viaje que hacen es considerable. Y sin embargo, todos los axones salen de la retina al mismo tiempo, viajan, cruzan el quiasma óptico, pasan por tálamo y llegan a la parte occipital del cerebro a la vez. Entonces, todo este como trayecto que hacen se logra gracias a una estructura que hay en la punta del axón que se llama cono de crecimiento. Y aquí yo les quiero mostrar un video muy breve que ilustra cómo se hace este viaje. Me parece que no se va a escuchar porque no compartí con sonido. Así que voy a tener que compartir de nuevo la pantalla. Ay, no sé dónde tengo ahora. Ahí sí, un segundo. Ahí sí. Díganme si se escucha.
Ahí debe salir. ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. Its formation starts with the birth of neurons and their migration to the brain region where they will function. After reaching this region, neurons form two types of extensions, dendrites and axons. Dendrites are tree-like structures that receive synaptic inputs from thousands of other neurons. While neurons can generate multiple dendrites, they mostly form only one axon. Axons carry information from the neuron to other cells located in or outside the brain. Axons often grow over a long distance to contact their target cells. Their path is determined by guidance proteins. Guidance proteins either repel or attract growing axons. They're detected by a hand-like structure at the axon's leading tip, the growth cone. Different proteins act together to guide each individual axon to its final target. During a large part of its journey, an axon may converge with other axons into large bundles. Analogous to a car changing lanes on the highway, the position of an axon within a bundle changes during its journey. This position is regulated by guidance proteins present in the bundle and determines which part of a specific brain region the axon will enter. Once an axon reaches its synaptic target region, it selects its target cell from among thousands of other cells on the basis of the expression of specific molecular labels. Similar labels direct axons to specific parts of the cell, where synaptic contacts are generated. Synapses convey information from one cell to another. Vale. Bueno, eso es importante para entender cómo se va cableando el cerebro desde antes de nacer, ¿vale? Entonces ustedes me podrían decir, bueno, pero si esto es un programa genético, y por cierto, compartimos esos genes con otras muchas especies, no es que nosotros por ser sapiens sapiens humanos tenemos como un programa especial, sino que si bien es cierto que hay estructuras o áreas del cerebro que son únicas en nuestra especie, este programa básico de segmentación, de morfogénesis, de diferenciación celular y de sistemas sensoriales está bastante compartido, ¿bien? Con ratones, moscas y otras especies superiores e inferiores. Entonces, dependemos de genes que, como les digo, están compartidos y son iguales en muchas especies, pero no solamente dependemos de genes. Hay algo que es la estimulación ambiental y la plasticidad cerebral, que van a definir al final lo que hace al individuo único. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de plasticidad cerebral, nos referimos a la capacidad que tiene el cerebro de aumentar o disminuir la cantidad de ramificaciones, de redes, de circuitos y de sinapsis a partir de ciertos estímulos. Yo les puse aquí esta imagen porque esto ilustra bien cómo el cerebro es distinto dependiendo de qué capacidades o de qué actividades o de qué áreas se estimulen más. Esto es un ejemplo de resonancia magnética funcional, que vamos a ver más adelante lo que es, que muestra a la izquierda los no músicos y a la derecha los músicos. Personas que practican música tienen cerebros distintos, ¿vale? Entonces aquí ya vemos un ejemplo preliminar de diferencias individuales en función de actividades o de estimulación a la que se somete el cerebro, ¿vale? Aquí les voy a mostrar solamente la mitad para que vean en un niño que nace con una parte muy limitada de su cerebro, una parte funcional muy limitada, como con estimulación temprana y gracias a la plasticidad, otras áreas pueden reemplazar a las áreas que están dañadas. Voy a mostrarles solamente un par de minutos.
¿vale? Para que me dé tiempo a todo. Cuando se es joven, el cerebro es mucho más resistente. Puede adaptarse mejor y responder más eficazmente a la información que proviene del mundo exterior, a una velocidad asombrosa. Este es un jardín de infancia muy especial que se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka. Aquí vamos a comprobar la sorprendente velocidad de los niños para regenerar las lesiones cerebrales. Aproximadamente la tercera parte de estos niños padecen problemas neurológicos. La estimulación física tiene un papel muy importante. Se buscan continuamente nuevas formas de influencia medioambiental que ayuden al cerebro a renovar sus circuitos neuronales. Los resultados son en muchos casos sorprendentes. Este niño, Shun Chan, nació con una grave lesión cerebral. Los médicos dudaban de que fuera capaz de sobrevivir. Esta es una imagen del cerebro de Shun Chan realizada con un escáner MRI. Las únicas zonas de su cerebro que funcionan correctamente aparecen en color amarillo. La parte más oscura muestra la extensión de la lesión. Las zonas responsables de la vista, el oído y el movimiento han desaparecido. Sin embargo, Shun puede caminar, ver y oír. Las partes sanas de su cerebro, los circuitos neuronales que siguen funcionando adecuadamente, han asumido estas funciones. El doctor Kogure es un neurólogo especializado en el estudio de la regeneración cerebral. Sigue atentamente el proceso de recuperación de los niños de este jardín de infancia. Nadie pensaba que este niño llegaría a ver algún día. Aunque hubiera visitado 50 médicos, probablemente todos hubieran coincidido en que era imposible que llegara a ver o a oír. Sin embargo, lo ha conseguido. La parte de su cerebro que estaba intacta ha podido compensar los daños de las zonas lesionadas. Ya, hasta ahí. Bueno, entonces podemos decir que la estimulación en las etapas tempranas del desarrollo durante el periodo crítico, que va normalmente hasta los 2-3 años, es fundamental, más allá de ese programa genético que todos compartimos. Nuestros cerebros son distintos, entre otras cosas, porque la estimulación del medio, la estimulación temprana, y también los estímulos que nosotros sentimos o vivimos antes del nacimiento, en el útero materno, digamos, van moldeando, van cableando nuestro cerebro, ¿cierto? Y a nivel de experiencia o de estimulación temprana sabemos que el aprendizaje, por ejemplo, tiene una gran capacidad y de hecho moldea el cerebro para crear nuevas conexiones. Sabemos que si hay un daño cerebral es más fácil en esa época, en ese periodo crítico, que haya una reorganización. Y también sabemos que se pueden generar fácilmente nuevas neuronas. ¿Bien? En resumen, lo importante aquí es saber que el cerebro es flexible, que no está determinado desde el nacimiento, que no es algo rígido, sino que es modificable. ¿Bien? Aquí tenemos un ejemplo así gráfico de cómo la experiencia temprana puede aumentar, cambiar las ramificaciones cerebrales desde el nacimiento. Se fijan aquí a la izquierda a los 15 meses y a los 2-3 años. ¿Bien? En toda esta etapa se va produciendo la conectividad y el cableado cerebral, y las áreas, las redes que no se van como reforzando, se van perdiendo. Eso se llama pruning, que es como podado, ¿vale? Y entonces es importante que haya como una estimulación tanto a nivel como de juguetes, sonido, no sobreestimulación, pero sí estimulación que sea como óptima para el pequeño, ¿cierto? Entonces podemos decir que ese cableado cerebral único que nosotros tenemos es una mezcla entre genética y ambiente.
y que hay un periodo crítico que va hasta los 2-3 años donde hay una mayor plasticidad cerebral y una mayor conectividad, ¿vale? Y ahora yo les quiero dar algunos ejemplos, hablando de estimulación temprana, que van a afectar directamente a nuestro cerebro, tanto a la anatomía cerebral como a la función, como al comportamiento. El comportamiento suele ser una traducción, una expresión de morfología y funcionalidad, ¿vale? Entonces, vamos a partir hablando un poquito de apego. Las personas que vienen del área de psicología van a saber muy bien a lo que me refiero. Pero bueno, para el resto, pues les cuento un poquito que los primeros experimentos que se hicieron para estudiar el apego se realizaron desafortunadamente con monitos. Y algo fundamental en el apego es que el apego no se trata solamente de dar comida y como, no sé, cosas materiales a los niños, no es solamente darles juguete, darles alimento. En estos experimentos con monitos, que ya no se hacen, había dos mamás postizas, como dos muñecos. Una tenía un biberón y la otra tenía una mantita así como calentita, muy suave. Y se le daba a elegir a un bebé, a un monito, con cuál de las dos mamás quería estar, con cuál de las dos muñecas. Lo que hacía el monito era que primero se iba la mamá que tenía el biberón, se tomaba la leche y después se iba la mamá que era calentita y suave y ahí se quedaba durante horas durmiendo. Entonces el resumen de esto es que el apego no se trata solamente de dar alimento, sino que se trata también de aportar seguridad, protección y pseudoafecto, en este caso de las mamás postizas, porque no había otra disponible. Entonces el monito elegía ese entorno cálido y donde se sentía protegido para estar. Entonces, el apego desde etapas tempranas en el desarrollo, 2-3 años, periodo crítico, se ha estudiado recientemente en humanos, en niños que están institucionalizados o en orfanatos, y lo que se ha encontrado es que también hay un cambio a nivel cerebral en comparación con sujetos o con niños normales, ¿vale? Entonces, niños que tienen déficit de apego, que están institucionalizados, volumen cerebral, menor materia blanca, menor materia gris. La materia blanca se considera esta mielina, esta vaina blanquita, como similar a una sustancia grasa que envuelve a los axones, que permite que el impulso, que el potencial de acción se transmita rápido. Se encuentra gravemente afectada en estos niños, y también la materia gris, que está formada por los somas o los cuerpos neuronales. O sea, hay menos cantidad de sinapsis, menos conectividad, menos neuronas, ¿vale? Entonces el desarrollo cerebral es menor y esto evidentemente se va a traducir en alteraciones de función y de comportamiento. ¿Bien? Por otro lado, también en los registros que se hacen en actividad cerebral arrojan una menor actividad en niños que están en orfanatos, niños que han sufrido además maltrato o carencia de apego, sobre todo en áreas relacionadas con regulación emocional y con percepción, con integración sensorial. Esto se puede observar si ustedes comparan este cerebro de niños sanos a la izquierda con aquí a la derecha cerebro de niño en orfanato o niños maltratados, ¿vale? Todo esto les digo que es un promedio de actividad, no es solamente una persona, sino que es a nivel grupal, se saca lo que se llama el average o promedio, ¿bien? Entonces, el resumen de esto es que el apego en estadios tempranos del desarrollo es un factor que puede alterar de forma dramática y permanente, si no se trata, el desarrollo del cerebro, ¿vale? A nivel anatómico, a nivel funcional y, por supuesto, a nivel de conducta, de comportamiento. ¿Esto cómo ocurre? Una de las claves por las que esto sucede son los niveles de cortisol, ¿vale? Nosotros tenemos un eje que se llama HPA, que va desde el hipotálamo, que es esta estructura que está en la parte límbica de nuestro cerebro, aquí en el centro, y se conecta con la pituitaria y con las glándulas suprarrenales, ¿vale? Y el hipotálamo al final da la orden de liberación
de ciertas catecolaminas y glucocorticoides, entre los que se encuentra el cortisol. Me imagino que a todos les suena porque es como la hormona más famosa relacionada con el estrés, ¿no? Entonces, como todos estamos estresados, todos tenemos niveles de cortisol relativamente altos. Lo peligroso de aquí es cuando el nivel de cortisol es crónico o crónicamente alto, o sea, estrés crónico. Y aquí tenemos el circuito, el ritmo circadiano, digamos, o el ciclo del cortisol, que se supone que es alto en la mañana, baja después de almuerzo en la tarde y en la noche debe subir un poquito, pero luego baja de nuevo. O sea, al amanecer, como a las 7:30, 8, tiene un pic y después baja, ¿vale? Esa es la situación ideal de un estado más o menos normal, saludable, sin estrés crónico. Pero ¿qué pasa? En estos niños y en otras muchas personas que sufren estrés crónico, los niveles de cortisol son altos de manera permanente. O sea, nos encontraríamos como con una línea prácticamente recta que muestra niveles demasiado altos de cortisol durante todo el día. ¿Y eso qué va a ocasionar? Bueno, hay numerosos estudios que demuestran que esos niveles altos de cortisol resultan que, como pueden observar aquí, abajo a la derecha, las redes neuronales se van encogiendo y al final empiezan a morir neuronas, viene lo que se llama apoptosis. Entonces, en pacientes deprimidos también vemos que el cortisol está crónicamente alto, no solamente en pacientes o en personas que tienen mucho estrés. Por eso decimos que hay una relación o una correlación inversa entre estrés o entre cortisol y serotonina. Yo les mencionaba antes, les hablaba de los neurotransmisores y les decía que hay uno que es muy importante que se llama serotonina. Tal vez les suene, la serotonina es fundamental en la regulación del estado de ánimo y se encuentra baja en pacientes deprimidos. Entonces, se ha observado que hay una relación inversa entre cortisol, hormona del estrés, y serotonina. Entonces, en personas que tienen mucho cortisol, mucho estrés, la serotonina está muy baja, ¿vale? Entonces, niveles de cortisol muy altos producen atrofia del hipocampo, que es un área clave para el aprendizaje y la memoria, y además alteran los niveles de serotonina, de manera que también se puede observar depresión y depresión mayor en personas que tienen un estrés crónico. Entonces, el modelo podría ser un evento estresante mantenido en el tiempo, en el caso del apego y los niños criados en orfanatos, ya se imaginan cuál es, niveles de cortisol crónicamente altos, mucho estrés y reducción de niveles de serotonina que modula o regula el estado de ánimo, y eso podría dar lugar a una depresión mayor. No solamente depresión, da lugar a muchas alteraciones a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje, de regulación de impulsos, de agresividad, de consumo de drogas, de niveles de delincuencia, ¿vale? Todo este estrés crónico tiene consecuencias no solamente a nivel anatómico, morfológico, sino también siempre a nivel conductual. Y podemos decir también que, al igual que el cortisol y el estrés afectan y moldean el cerebro no tan positivamente, la depresión también afecta el cerebro. Aquí pueden ver una persona control, normal, sin depresión, y a la derecha, en azul, tenemos una persona deprimida. Normalmente el azul suele mostrar una menor actividad cerebral, menores niveles de metabolismo de glucosa, y el verde, mayor metabolismo de glucosa o mayor actividad cerebral. Entonces, aquí a la derecha podemos ver en la persona deprimida que hay niveles de actividad menor, o sea que es un cerebro menos actividad, hay menos redes, menos neuronas, menos actividad, ¿vale? Entonces el cerebro no está funcionando con normalidad y no hay homeostasis, no hay equilibrio en el sistema, ¿vale? Y aquí, por supuesto, que también están implicados los neurotransmisores, estos mensajeros químicos que son los que al final regulan el estado de ánimo y también están presentes en esta sinapsis, en esta comunicación neuronal, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya sabemos que el cerebro es flexible, que no está determinado desde el nacimiento, sino que se puede modificar, ¿vale? Hemos visto un ejemplo tal vez no tan positivo desde el desarrollo temprano y de cómo pues, el apego y la falta de él
pueden ir como alterando esta anatomía y esta función cerebral. Pero podemos influir y mejorar nuestro cerebro, podemos nosotros hacer algo para mejorar este cableado y este funcionamiento. Y yo les quiero dar un ejemplo un poquito más positivo, en realidad dos, desde la meditación y desde la actividad física, ¿vale? Para que se vayan con algo más positivo para la casa. Entonces aquí tengo el último video que es súper cortito, que habla muy brevemente de, pero me parece que no funciona el link. Entonces, bueno, simplemente este monje budista lo que nos cuenta es que tenemos que darle a nuestro monkey mind como algo para entretenerse, porque, bueno, ahí sí va, hoy qué valiente el internet, ahí parece que va a funcionar. We can meditate everywhere, anytime, even 3 seconds, 2 seconds, while you're walking, while you're having coffee and tea, while you're having meeting, so you can meditate. Many people has a little bit misunderstanding about meditation. They think meditation meaning think of nothing, concentrate. So push too much. So we cannot block thought and emotion. In fact, we need thought and emotion. So whether you listen to your monkey mind or not, there's an issue. What I call monkey mind, mine is chatting, pala 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 yada yada. So monkey mind is giving your opinion. So whether you listen to opinion or not, it's up to you, right? So through meditation, what we do is we have to make friends with the monkey mind. But how to make friends? Just giving banana doesn't work, So right method is you need to give job to monkey mind. How to give job monkey mind? So the simple meditation technique is be aware of the breath. So you ask monkey mind, hello, what's breath? So monkey mind says, yeah, good idea. And be aware of breath. Breathing in, breathing out, breathing in. There's a lot of thought comes at the background. Don't care, no problem. So as long as if you're not forget your breath, anything is okay. No need too much concentration. Just simply be aware of your breath. Breathe in, out, in, even 2 breaths, 1 breath. So therefore, we can meditate everywhere, anytime. Suena fácil, pero bueno. Entonces, cada vez hay más estudios científicos que demuestran que la meditación efectivamente le hace algo a nuestro cerebro. Se han hecho estudios con resonancia magnética funcional, con ese MRI scan, se han hecho estudios con electroencefalograma, vamos a ver brevemente esas técnicas al final. Se han hecho estudios con registros de cortisol en personas que meditan, midiendo el antes y el después y viendo cómo esta hormona del estrés se reduce. Entonces vemos primero que cambia la actividad cerebral. Si ustedes se fijan, aquí abajo a la derecha, antes y después de la meditación, después de la meditación, solamente 10 minutos de meditación producen una actividad cerebral mucho menos. Me pueden decir, bueno, ¿y por qué me beneficia a mí eso? Si antes he visto que igual en un cerebro deprimido hay menos actividad y usted ha dicho que era malo. Cuando una persona está tremendamente estresada y tiene, por ejemplo, un exceso de glutamato, de ese neurotransmisor responsable de la excitación cerebral, en vez de tomarse un ansiolítico, tal vez podría meditar y el efecto sería similar, sobre todo si es sostenido en el tiempo, ¿no? Se pueden generar nuevos circuitos, se pueden alterar, modificar los niveles de neuroquímicos, de neurotransmisores en el cerebro usando la meditación, ¿vale? La actividad cerebral cambia, se pueden conseguir estados de actividad, estados de conciencia más creativos, más relajados, ¿vale? Reducir niveles de glutamato, aumentar la conectividad neuronal y cambiar a largo plazo la estructura y el funcionamiento del cerebro. Y esto, por supuesto, que va a tener beneficios en el plano emocional. Bien, aquí les pongo un ejemplo de distintas ondas cerebrales que vamos a discutir un poquito más adelante. ¿Y qué más beneficios? Bueno, hay muchos papers cada vez más que hablan de reducción de estrés y ansiedad gracias a la meditación, mejoras en el estado de ánimo, mejoras en el sistema inmune, menos enfermedad, mejora también la capacidad de atención y de concentración, con lo cual también el aprendizaje es mejor.
regulación emocional, empatía, relaciones interpersonales, tolerancia al dolor. Aquí, por ejemplo, pueden ver después de la meditación cómo la actividad y el nivel de dolor es menor. Todos estos estudios se han hecho con monjes budistas, se han hecho con expertos meditadores y se han hecho comparándolo con personas que no meditan, grupos grandes. Y ahí han visto. Y además se puede utilizar también la meditación para tratar ciertas alteraciones, por ejemplo, en depresión y en fobias, ¿no? Tripofobia, por ejemplo, otro tipo de fobias. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, sabemos que la meditación puede regular niveles de neurotransmisores, no solamente glutamato, también serotonina, también dopamina, que están directamente implicados en el estado de ánimo, en la motivación, en el aprendizaje, en la coordinación motora. Y a nivel de fobias, bueno, si regulamos sistema nervioso autónomo, que es el sistema como automático de nuestro sistema, ¿no? del sistema nervioso, donde se regula la respiración, la sudoración, el ritmo cardíaco, todo esto que está disparado en las fobias, si podemos regular este sistema, podemos regular también las fobias. Entonces se puede utilizar no solamente para mejorar el estado de ánimo, el aprendizaje, la depresión, sino también para tratar y regular fobias. ¿Sí? Y junto con la meditación les quería hablar muy brevemente de la actividad física, que sería como otro ejemplo que nos aporta también una idea de lo plástico que es nuestro cerebro, ¿bien? Y de cómo ciertos estímulos del ambiente pueden regular y modificar ciertas estructuras, ciertas áreas. Por ejemplo, aquí en este panel vemos corte de cerebro en ratón, ¿vale? Donde se han hecho experimentos también midiendo cómo influye un entorno, un ambiente enriquecido y la actividad física en la cantidad de neuronas que hay en el hipocampo, que yo les decía antes que es una estructura que está relacionada con el aprendizaje y la memoria. Entonces, si se fijan, arriba tenemos los controles, que son los ratoncitos que no hacían ejercicio y que estaban en un ambiente pues, normal. Y aquí tenemos otros que corren, que hacen actividad física. Y si se fijan, los puntitos negros son neuronas, ¿bien? Nuevas neuronas que nacen. Y aquí están marcadas con un marcador fluorescente en verde. Entonces, si ustedes comparan, aquí en el gráfico de la derecha pueden ver que un ambiente enriquecido junto con actividad física da lugar a un número mucho mayor de neuronas nuevas en el hipocampo, ¿vale? Esto del ratón. En humanos no se pueden hacer estos experimentos cortando trozos de cerebro y cortando neuronas, pero se pueden hacer experimentos de comportamiento. Entonces también se ha visto que, por ejemplo, en tareas cognitivas, donde se mide el tiempo de reacción, cómo de rápido es la respuesta, personas que hacen ejercicio, personas activas, que están aquí como en este punteado, tienen un tiempo de reacción menor, o sea, son más rápidas de personas sedentarias que no hacen ejercicio, ¿vale? Entonces tenemos en general mejoras no solamente en aprendizaje, en memoria, en atención, sino también en otras áreas sociales. También hay estudios que demuestran que la actividad física influye en áreas como el hipocampo, que está relacionada con la memoria, el hipotálamo, hormonas o ganglios basales, movimiento, coordinación, etcétera. Todo eso se va a traducir en mejoras a nivel personal y a nivel social también. O sea, cambios en el cerebro, en ciertas áreas, en ciertos circuitos, se van a traducir en mejoras directamente en la vida social de las personas y en sus capacidades también personales de impulsividad, autoestima, etc. Y en niños, por ejemplo, se han encontrado estudios o resultados bien interesantes de cómo el ejercicio físico puede mejorar el rendimiento en pruebas, por ejemplo, de lenguaje y matemáticas, ¿vale? Aquí tenemos resultados obtenidos en pruebas en negro después de hacer una sesión de ejercicio, o sea, la nota era bastante mejor en comparación con los gráficos en blanco, que son sin hacer ejercicio. Entonces, estos son también pruebas que demuestran que la actividad física, además de la meditación, pueden resultar en cambios, o sea, demuestran la plasticidad cerebral y cómo se puede mejorar el rendimiento, el estado de ánimo y la salud de las personas, ¿vale?
para cerrar la parte del ejercicio les digo que el ejercicio físico, al igual que la meditación, va a producir un cambio en estos neurotransmisores, en esta neuroquímica cerebral, por ejemplo a nivel de serotonina o de noradrenalina, que van a dar lugar a un cambio en el comportamiento, ¿vale? Entonces estos son factores críticos también en el desarrollo temprano y en el aprendizaje y en la conectividad cerebral, ¿vale? Aquí como recordatorio les pongo lo que era una neurona y los neurotransmisores, ¿bien? Cómo se van liberando en el espacio intersináptico mediante las sinapsis. Entonces, finalmente llegamos ya a la última parte, ¿cómo podemos estudiar todo esto? O sea, me gustaría pues, ver cómo se va modificando, cómo se va recableando, cómo se va cambiando el cerebro, pero ¿cómo lo puedo ver, ¿no? Tiene tanta especialización y es tan complejo. ¿Qué técnicas tengo yo para estudiar esto? ¿Lo puedo ver por dentro? Bueno, tenemos básicamente dos tipos de técnicas. Las primeras son técnicas que se llaman invasivas, que se utilizan en animales. Normalmente esto está súper regulado por un comité de bioética. Los animales están pues, muy bien cuidados en animalarios, en laboratorios especializados para esto. Se anestesian de manera que no sufren y no siempre se sacrifican. O sea, también hay muchos estudios que simplemente son de comportamiento y de conducta, no son invasivos. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos esta técnica que es la que yo usé en mi doctorado, que se llama electroporación in útero, y aquí lo que se hace es marcar al embrión con un plásmido, con una secuencia de ADN que va con un fluoróforo para poder verlo en el microscopio de fluorescencia, qué neuronas, qué células yo marco, y poder hacer un seguimiento, ¿vale? Entonces, esta es una de las técnicas para ver desarrollo embrionario temprano. Después tenemos otra que es con un microscopio de alta precisión que me permite ver en profundidad en el cerebro y poder ver cómo se activan, cómo se encienden las neuronas, cómo responden a ciertos estímulos cuando yo, por ejemplo, toco los whiskers, los bigotes del ratón, o cuando le pongo un estímulo olfatorio. Veo cómo se encienden algunas y cómo se van conectando también con otras. Todo esto en humano no lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer en humano? Tengo técnicas que son indirectas o no invasivas, ¿vale? Por ejemplo, electroencefalograma, por ejemplo, resonancia magnética funcional o TMS, que es Transcranial Magnetic Stimulation, que esta sería la más invasiva de las tres que se usan en humanos principalmente, y que consiste en dar pulsos de actividad, pulsos de electricidad al cerebro, sobre todo en patologías que no responden ni a fármacos ni a terapia, ¿vale? Entonces, para poder estudiar funciones cognitivas más complejas, yo me enfoco en humano, ¿vale? Lo que es la neurociencia cognitiva, para poder ver, por ejemplo, cómo el apego o el desapego influye al cerebro, para poder estudiar epilepsia, para poder estudiar autismo, para poder estudiar otras patologías o otro funcionamiento, uso técnicas no invasivas en humano. Y tenemos principalmente dos, una que es la de tiempo, que es rápida, que es el electroencefalograma, que mide la actividad cerebral en milisegundos. Yo les contaba al principio que la comunicación sináptica, la comunicación neuronal es muy rápida y sucede en menos de un segundo. Entonces, para poder medir tiempos de reacción y poder ver cambios en actividad cerebral, uso electroencefalograma. ¿Bien? Lo malo de esta técnica es que solamente registra en partes superficiales del cerebro, ¿vale? Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, un estudio de neuromarketing donde yo quiero estudiar a nivel profundo sistema límbico, emoción, no lo veo con el electroencefalograma, necesito la otra, la resonancia magnética funcional, ¿vale? Entonces, yo sé que las ondas cerebrales son distintas dependiendo del estado de conciencia, del nivel de actividad que tiene mi cerebro. Cuando hablábamos de meditación, hablábamos que la meditación me arroja o me puede cambiar la actividad cerebral y normalmente arroja un patrón más alfa, ¿vale? Un estado más reflexivo, más de tranquilidad. Cuando estoy en sueño profundo tengo un patrón de actividad cerebral más de delta. Y cuando estoy activo tengo mayor cantidad de eventos, o sea, mayor frecuencia, eventos por segundo, y la amplitud media, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que distintos estados, distinta actividad, distinto tipo de ondas cerebrales, ¿vale? Esto me arroja el eje.
Y me sirve para estudiar, por ejemplo, trastornos del sueño, para determinar si hay muerte cerebral, o para estudiar epilepsia. Si ustedes se fijan aquí, tengo un patrón normal de electroencefalograma, mientras que aquí tengo un patrón en un cerebro epiléptico con un ataque parcial o un ataque generalizado. Si se fijan, los eventos, la frecuencia es muchísimo mayor y la amplitud o el tamaño de los eventos también es mayor, ¿vale? Para eso me sirve el EEG. Y la otra técnica que se usa mucho y que depende para lo que uno quiera estudiarla, es bastante mejor, es la resonancia magnética funcional, ¿vale? Esta me mide la actividad cerebral con una mayor resolución espacial, o sea, llega a partes más profundas, pero es más lenta, porque depende del nivel de oxígeno que tengo en ciertas partes del cerebro. Aquí, si ustedes se fijan en una parte o en un área cerebral que está en reposo, no llega tanta sangre, de manera que ese área no me va a aparecer tan activa en el escáner. Pero si hay una activación en un cierto área cerebral, por ejemplo, si la persona tiene que mirar imágenes, la zona relacionada con la visión, o sea, la parte occipital, esta parte de atrás del cerebro, va a estar más activa. Entonces va a llegar más sangre y va a llegar más oxígeno. Y esos cambios de oxígeno son los que me detecta el escáner, ¿vale? Él detecta lo que se llama BOLT, que es el Blood Oxygenation Level Dependence. Entonces, si bien esta técnica es muy buena a nivel espacial porque me permite observar el cerebro más en profundidad y, por ejemplo, llegar a zonas que procesan emoción, como la amígdala, el hipocampo, es lenta. Entonces, si yo quiero mirar o estudiar tiempos de reacción, no me sirve, ¿vale? Entonces, aquí pueden ver que sirve para estudiar, por ejemplo, neuromarketing. Si yo quiero ver cómo el cerebro de una persona responde ante ciertos estímulos, me interesa medir actividad no solamente a nivel de corteza, sino también en áreas más profundas relacionadas con emociones. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, para ver cómo se va perdiendo actividad y cómo se va perdiendo también materia gris. Esquizofrenia, también pérdida de actividad y pérdida de materia conforme avanza el tiempo. Autismo, aquí tengo actividad en sujetos normales y aquí tengo actividad en sujetos que tienen autismo, en personas con autismo. Y esta actividad está enfocada en áreas relacionadas con empatía, con neuronas espejo. Entonces, esta técnica también me sirve para comparar la actividad de un grupo con la del otro y ver la diferencia, o sea, cuál es la parte que está menos activa en la patología, ¿vale? Para todo eso me sirve esta técnica. Y además, dentro del fMRI hay una subtécnica que se llama DTI, que es el Diffuser Tension Imaging, que es para mostrar conectividad de axones. Entonces, yo puedo ver aquí cómo se va cableando, cómo se va conectando el cerebro entre dos grupos. Yo les pongo aquí quién es quién, porque este estudio era bien interesante y comparaba el cerebro de los hombres y de las mujeres y cómo estaba cableado el de unos y otros. Entonces mostraba que uno de los grupos mostraba una mayor conectividad dentro de un hemisferio, o sea, intrahemisférica, mientras que el otro grupo mostraba mayor conectividad cerebral entre hemisferios a nivel más global. Imagino que ya saben cuál es cuál. Y bueno, esta es simplemente como la demostración científica de que los cerebros son distintos y por supuesto también el cerebro del hombre y de la mujer pues también son diferentes. La relevancia que tiene todo esto, bueno, pues primero aprender el funcionamiento del cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, qué partes tiene, cómo se conecta, cómo se cablea, programas genéticos compartidos y estimulación temprana, que puede afectar al desarrollo de ese cerebro y qué nos hace diferentes. También para tratar enfermedades es relevante pues, aprender un poco sobre todo esto, ¿no? Y sobre qué técnicas se pueden utilizar. Saber cómo se puede reorganizar y recablear el cerebro, saber sobre plasticidad, saber que se puede mejorar la calidad de vida, tratar ciertas ansiedades, fobias, estrés, depresión, con técnicas sencillas como meditación o actividad física y finalmente pues tal vez reducir el consumo de fármacos utilizando estas como técnicas alternativas. Y bueno, aquí pues esta cita de Ramachandran, que es un neurólogo que vemos en varios ramos, y dice que cualquier simio puede alcanzar un plátano, pero solo los humanos pueden alcanzar las estrellas. Y bueno,
Gracias por su atención y ahora pues podemos pasar a la sesión de preguntas si es que las hay. Sí, muchas gracias, profe. Estuvo súper interesante la charla acá por el chat. Tenemos varias consultas. Connie Cepeda pregunta respecto al principio de la charla que ¿por qué es menor la mortalidad ocupando piedra a comparación de metales? Porque la piedra produce menos infecciones. Se puede decir que es más limpia. Wow. Connie también pregunta que cómo se llamaba la técnica que utiliza con los ratones, la de los plásmidos y las sustancias fluorescentes. Se llama electroporación in útero y puedo contarla brevemente. La ratona preñada se le realiza como una pequeña incisión, como una cesárea. Ella está anestesiada normalmente con ketamina silacina o con... sí, normalmente se anestesia con ketamina silacina. Bueno, se sacan los embriones, que normalmente son como dos cuernos uterinos, entonces hay como embriones a un lado y al otro, suelen ser entre 11 y 15 embriones, y se inyecta con una pipeta muy finita ese plásmido. Normalmente, si se estudia el sistema visual y migración de retina al lóbulo occipital, se inyecta en la retina, y la retina en ese momento está en formación y además no se ve porque está en la parte posterior del ojo. Entonces el embrión es así de chiquitito y la retina no se ve y es como un acto de fe, porque aparte la cantidad que se inyecta es ínfima, son como 2 microlitros, de manera que eso casi tampoco se ve. Pero cuando uno después mira en el microscopio de fluorescencia, como está ese marcador fluorescente, sí se ve. Entonces, después de inyectar, se aplica una pequeña descarga de electricidad para dirigir el plásmido al interior de la membrana celular, bien, de las neuronas, y se vuelve a introducir ese embrión, esos embriones en la mamá, se cose y se espera hasta que nazcan. Y nacen. Y todo funciona bien. Así funciona. Gracias. Bueno, si alguien quiere saber más sobre estas técnicas o sobre estudios específicos de cableado, de migración, puedo enviarles papers o información, no hay problema. Ahí usted nos los envía y nosotros los hacemos llegar a las personas interesadas. Isidora pregunta que en el DTI, ¿cuál era el cerebro de la mujer y cuál el del hombre? ¿Ustedes cuál creen? ¿Se puede poner la imagen nuevamente? Y eso voy a hacer. Veamos. Ay, espérame porque se me quedó, mi computador está medio loco. El que está con más conexiones. Espera, lo voy a compartir. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se está viendo la pantalla. Ahí. Ahí sí. El de la mujer es el azul. ¿Vale? El que tiene como... O sea, no, perdón. El que tiene mayor conectividad entre hemisferios, que es aquí el azul, tiene más conectividad adentro, ¿se fijan? Adentro de un hemisferio. Sí. El que tenía más conectividad entre hemisferios es el de la mujer. Y el del hombre tiene más conectividad, pero solamente adentro de un hemisferio. Ya. Les puedo mandar el paper, está súper bonito. Y el que también sería bueno, si les interesa el tema, es el del apego y cómo se va como encogiendo el cerebro en estos niños que son criados en instituciones. A mí al menos ese tema me parece súper interesante y tiene como un... a nivel como de ver cómo se va moldeando y casi que deformando el cerebro. Y también interesante en ese estudio es que dependiendo del tipo de negligencia o de maltrato que sufren esos niños, las áreas que se van afectando y que quedan peor paradas, como más deterioradas, más degeneradas, van a depender del tipo de abuso y de maltrato. O sea, por ejemplo, si es un abuso del tipo como maltrato verbal, las áreas que más se ven afectadas son las relacionadas con el habla y con lo verbal. Si es un tipo de abuso sexual, esas son las áreas que más se van a ver alteradas también. O sea, bueno, a mí eso me parece
que tiene como una consecuencia bien seria. Veo ahí una pregunta muy filosófica, ¿qué es para usted la conciencia? Sí. Bueno, ahora que estamos también, o yo estoy como investigando y estudiando más sobre el tema de la evolución, esa pregunta yo creo que da para mucho, porque cuando uno empieza como a profundizar en cómo fue nuestra evolución desde hace 4 millones de años atrás, que en realidad en términos evolutivos es nada, uno se da cuenta de cómo fue cambiando el cerebro y cómo fueron como moldeándose y perfeccionándose para adaptarse al medio ciertas áreas que no están en otras especies similares, ¿no? Y entre esas capacidades que se perfeccionaron y que aparecieron ahí en la evolución por ciertas presiones evolutivas y por ciertas mutaciones, según se cree, mutaciones al azar, ¿no? Estaría la conciencia. Entonces uno ve, pues conforme va viendo en la línea desde el Australopithecus, pasando por el Habilis, Erectus, etcétera, cómo empiezan a ser más complejas las interacciones sociales, cómo empieza a haber una mayor empatía, una mayor cooperación, empiezan a haber ritos funerarios, empieza a haber como una capacidad filosófica o una capacidad de abstracción mayor. Hay un libro muy bueno que se llama De animales a dioses, me imagino que lo conocen, pero ahí recalca cómo el sapiens era o es la única especie que es capaz de cooperar de a miles de individuos porque tiene esta capacidad de abstracción, esta capacidad como de compartir mitos, de compartir cosas que no se ven, ¿vale? Entonces, eso para mí también tiene que ver con la conciencia, con esa pregunta y ese sentido de pertenencia, de la pregunta eterna de dónde venimos, ¿no? De cuál es nuestro origen exacto, cuál es el origen de la vida, que todavía en realidad no se sabe, no se tiene una respuesta a eso, por más experimentos que se traten de hacer en laboratorio simulándolo, todavía no sabemos cuál fue exactamente la primera forma de vida. Entonces, creo que la conciencia tiene que ver un poco con eso, con hacerse preguntas y con plantearse un poco cuál es también la misión o la función que uno tiene en el planeta, ¿no? Y parece ser que eso pues se remonta a no hace tantos años atrás. Y bueno, pues es relativamente nuevo, según se cree. Pero creo que de esto podríamos hablar largo y tendido. Sí. Gracias, profe. Bárbara pregunta si el apego es un factor que puede alterar el desarrollo sináptico. En pacientes de mayor edad que no han sido tratados en la infancia, ¿existe alguna actividad que permita mejorar en ello? Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo diría que la meditación es una, la actividad física es otra, la terapia psicológica, me imagino que los de psicología me apoyarán en esto, que con psicoterapia también se puede trabajar un apego inseguro o desorganizado. Y bueno, hay otras como actividades que se pueden realizar que tienen un impacto directo en el estado de ánimo. Y, por ejemplo, cada vez se está estudiando más el eje microbiota-cerebro, o sea, cómo la alimentación y cómo la flora intestinal tienen una conexión directa con el estado de ánimo. Hay una tremenda cantidad de serotonina que se sintetiza, que se produce en el sistema digestivo. Y hay una vía que conecta el sistema digestivo con el cerebro, por el vago. Entonces, todo esto está siendo cada vez más estudiado y es otra forma, digamos, alternativa a la farmacología y a ciertas terapias que también puede servir para regular estado de ánimo y comportamiento. Pero definitivamente la meditación y la actividad física junto con la psicoterapia pueden funcionar muy bien para tratar estas alteraciones, teniendo siempre en cuenta que el cerebro se puede modificar y que es flexible, ¿vale? Tanto en el niño, más en el niño, pero también en el adulto. Ya, por ahora no tenemos más preguntas en el chat. Catalina levantó la mano. Cata, si quieres. Sí, hola, gracias por la charla, Isabel. Hola, de nada. Tenía una pregunta sobre algo que mencionaste cerca del principio, sobre el tema de la estimulación temprana. Hablaste de lo que es como la infraestimulación, pero ¿qué ocurre con la sobreestimulación? ¿Y existe esta sobreestimulación? Sí, claro que existe.
y está demostrado que una sobreestimulación también puede afectar no solamente a niveles, por ejemplo, de glutamato, que son, les recuerdo, estos neurotransmisores responsables de la actividad o de la activación cerebral, sino también otras hormonas como por ejemplo cortisol, este GHPA y también la serotonina y la melatonina, que es la hormona del sueño, ¿vale? Entonces, un exceso de cortisol no solamente está relacionado inversamente con la serotonina, con este neurotransmisor responsable del estado de ánimo, sino también con la melatonina. Entonces, cuando hay un estrés también sostenido, no solamente baja la serotonina, sino que también se altera la melatonina. Entonces, el ritmo circadiano, el sueño de estos niños también se va a ver alterado, ¿vale? Por una alteración en melatonina. Entonces, sí, existe una sobreestimulación, también se va a ver reflejado en la morfología y en el funcionamiento cerebral. Y algo sobre lo que no he hablado mucho también por el tema del tiempo es factores o teratógenos que pueden influir en el desarrollo embrionario, porque aparte de ese cableado o de ese programa genético intrínseco que todos tenemos, también están los factores o las sustancias o los estímulos del medio, que evidentemente también influyen en el desarrollo cerebral, influyen en la mielinización del cerebro, en esta vaina de mielina que recubre los axones, y al final todo eso también va a repercutir en la conectividad y en el funcionamiento del cerebro, ¿vale? Entonces es como un pack entre genética, desarrollo intrínseco o embrionario, también estimulación del medio y estimulación temprana después del nacimiento. Sí. Y otra pregunta relacionada, que esta sobreestimulación solamente podría ser por situaciones estresantes o también por situaciones, por ejemplo, como demasiada información auditiva o visual. De repente estoy pensando en, no sé, por ejemplo, niños chicos que van en el metro, no solamente con mucho ruido, sino que también mirando un celular que tiene sonidos, luces, etc. ¿Eso también sería una sobreestimulación, por ejemplo? Sí, eso y también a veces sobreprotección, una sobreprotección o una sobrepreocupación. De hecho, hay varias teorías, por ejemplo, relacionadas con el TEA, con autismo, que muestran como una conectividad cerebral alterada, muchas veces producto precisamente de la sobreestimulación y de cómo también estos niños perciben y responden a los estímulos. También se defiende aquí en el caso del TEA que hay como un exceso de glutamato, de este neurotransmisor que yo les hablaba, que hay demasiada excitación intrínseca a nivel cerebral y que estos niños muchas veces están sometidos a demasiado estímulo o a una como sobreprotección del adulto. Y fíjate que cada vez hay más estudios que también arrojan una alteración en la microbiota de la madre en este tipo de alteración del TEA, ¿no? Entonces, sí, la sobreestimulación está definitivamente también relacionada muchas veces con estímulos del medio, con ruido, con pantallas, con nivel de estrés de la madre in útero, que va a modificar también la microbiota, y con estímulos del medio, por supuesto. Sí, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, gracias. Creo que no hay más preguntas, pero yo tenía una. Ya desde un punto de vista más divulgativo, pasa que, al menos los medios que yo sigo, ponen mucho la meditación más como algo pseudocientífico de, no sé, alinea tus chakras o cosas así. Entonces, desde su punto de vista como neurocientífica, ¿cuál es la falla en esta información que hay evidencia científica que nos dice que efectivamente es positivo para la salud de la persona? Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál es como el problema que hay desde ese punto de vista para divulgar esta información? No sé bueno, si yo creo que el problema inicialmente era que los estudios que se hacían para investigar sobre la meditación se hicieron en grupos pequeños y eran estudios poco controlados. Pero conforme fue pasando el tiempo y aumentó el interés en este área, se fueron como regularizando
y organizando mejor este tipo de estudios. Entonces, conforme fueron siendo, los grupos se hicieron más grandes, fueron siendo más controlados, el ambiente más como en laboratorio, ¿no? Como usando técnicas más como reconocidas, y se fueron encontrando resultados que eran consistentes entre sí y que eran perfectamente generalizables y robustos estadísticamente, ¿no? Entonces fue ganando terreno y también empezaron a hablar no solamente personas de áreas tal vez más cognitivas o más humanistas sobre este tema, sino que se empezaron a meter expertos ya en neurociencia y expertos en biología molecular, en biología celular. Y bueno, lo que yo les decía antes, que en realidad la neurociencia es multidisciplinar, entonces empezaron a trabajar al unísono personas de distintas áreas, aportando a estos estudios que usaban la meditación y se dieron cuenta de que efectivamente había cambios. Entonces, en un principio, claro, uno está como muy rígido y muy academizado y rechaza, ¿no?, a priori todas estas técnicas alternativas hasta que uno ve que efectivamente, comparando actividad cerebral, comparando respuestas, comparando circuitos, comparando cableado antes y después y entre sujetos de distintos grupos que sí meditan y que no meditan, uno ve que hay cambios. Entonces dice, bueno, pues si esto es un grupo grande usando este tipo de técnicas, uno ve la estadística y uno ve que es reproducible y generalizable, pues uno se lo empieza a creer. Y además que hay cada vez más autores que estudian este tema. Entonces, cuando hay un interés tan grande y hay resultados tan sólidos y tan robustos, ahí uno va como creyéndoselo cada vez más. Entonces, sí, si ustedes investigan la bibliografía, es bastante amplia, en los últimos años sobre todo. Y bueno, aquí también podríamos hablar largo y tendido de todo el tema relacionado con los fármacos y con la industria farmacéutica, ¿no? Y de cómo pues, no les va precisamente a interesar demasiado que se dé a conocer algo que los pueda perjudicar. Claro. Pero cada uno tiene que probar y tiene que como experimentar lo que más le acomode. Si al final cada uno tiene un cerebro propio y tiene derecho a experimentar con él, ¿no? Claro. Bueno, por ahora no sé si alguien más quiere hacer una pregunta antes de cerrar o si no hay más dudas, consultas. Vale, les recordamos que, disculpe, que estos papers, profe, si usted nos los manda, que nos escriban por Instagram o por mail, y ustedes tienen los medios para nosotros hacérselos llegar, por favor, para no enviarlo para todos, que no sea como un spam. Entonces, de acá, profe, le agradecemos enormemente por la charla, estuvo súper interesante. Gracias a todos y todas por participar y por su interés. Y bueno, ahí nos estamos viendo en próximas instancias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Muchas gracias.